Y comenzamos con el avance. Bien, entonces habíamos dicho que Freud nos habla de que durante la adolescencia se alcanza la fase de la genitalidad, la cual ya se establece para el resto de la vida, que es cuando comenzamos a demostrar, a lidiar con cómo se construyó nuestra personalidad y todo este bagaje que nos lleva a tener maneras de relacionarnos y de entender el mundo, va a ser lo que nos permita justamente vivir la genitalidad en el sentido de disfrutar de la compañía de otras personas y obviamente alcanzar, encauzar lo que es la energía sexual de la manera fisiológicamente apropiada, que es mediante los órganos genitales. También habíamos dicho que durante la adolescencia se produce la búsqueda de la identidad. Y esta búsqueda de la identidad nos lleva al primer conflicto, que es el conflicto de identidad del yo versus la confusión de roles. La construcción de la identidad del yo tiene que ver con encontrar nuestro lugar en el mundo y nuestra razón de ser. Mientras que la confusión de roles se va a dar, mejor dicho, cuando el encontrar nuestra razón de vida, el encontrar nuestro lugar en el mundo, el poder definirnos como parte de una familia, el poder definirnos con nombre, con apellido, con cualidades y con defectos, se convierte en algo muy difícil. Entonces es más fácil adquirir una identidad de grupo. O esto se va a prolongar durante más tiempo y vamos a tener una persona que va a tener permanentes crisis de identidad. Habíamos dicho también que la fortaleza del yo se asienta en estos tres factores que van a ser la autoeficacia, la autoimagen. Ay, disculpen un momentito, por favor. Listo. La autoeficacia, la autoimagen y la autoestima. Y bien, ¿qué es lo que va a comenzar a definir y a ir moldeando a este adolescente? ¿Cómo le ayudamos a crecer? ¿Cómo la sociedad lo va a comenzar a condicionar? Primero nos vamos a encontrar con los ritos de paso. Los ritos de paso van a ser tareas y rituales que permiten distinguir al adulto del niño. ¿Ustedes conocen la historia de la fiesta de 15 años? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su razón de existir? No, ¿Nadie? Creo que, No, creo que a esa edad ya se las consideraba adultas, o sea, directamente para casarse, así más o menos escucharlo. Sí, va más o menos por ahí. Esto surge más o menos, bueno, esto es una costumbre que nosotros hemos heredado es parte de nuestra herencia criolla, y es cuando las chicas ya eran consideradas mujercitas, se hacía esta fiesta para presentarlas en sociedad, y era como una forma de anunciar a la sociedad que estas chicas ya estaban listas para casarse, ya estaban esperando el matrimonio. Entonces a partir de esta fiesta de los 15 años, es que asistían todos los chicos que estaban listos para casarse, los varoncitos y las niñas, y se procedía a las familias también, comenzaban a hacer tratos de matrimonio, porque ustedes saben que en la Edad Media eh, los matrimonios eran por trato familiar, no era por simple atracción, y esta costumbre queda heredada desde ese entonces. Eh, por eso es que ahora la fiesta se sigue haciendo y es una transición muy importante, porque justamente en esta etapa, entre los 14 y los 16 años, la transición queda muchísimo más marcada. Realmente comenzás, a esta etapa ya dejaste de verte como niño, dejaste de verte como niña. Si bien emocionalmente todavía tenés muchas cosas muchos factores infantiles, físicamente ya no. Físicamente el cuerpo de la mujercita ya está listo para poder tener un niño. Sin embargo, ya vamos a ver un poquito más adelante porque emocionalmente todavía no está lista. Pero estos rituales de paso también se relacionan con la cotidianidad. De pronto cuando tenías 12 o 13 años, tus padres no te dejaban manejar dinero, pero por alguna razón cuando ya tenés 15 te dicen,
aquí está, anda a pagar la luz, anda a pagar el agua, anda a pagar los celulares porque no tengo tiempo. Y de pronto vos te encontrás con que antes solo manejabas el dinero de tu recreo y de pronto tenés 500 pesos en el bolsillo y te genera una ansiedad y te pones nervioso, pero tiene que ver con esto, son rituales de paso porque ya sos considerado suficientemente grande para ciertas cosas. La ritualística familiar a veces es más específica porque de pronto ya entras a la secundaria y la familia comienza a ejercer mucha más presión en el sentido de comienzan a jalarte o inducirte a, este mijito pues es buenísimo en matemáticas, y mi hijo va a ser ingeniero, ¿no es hijo? Y el chiquito tiene 13, 14 y está pensando en, todavía no estoy listo para eso. Pero esto es parte también de la ritualística familiar, de cómo te van moldeando al punto de que te das cuenta de que ya dejaste de ser un niño pequeño. Otro factor que forma parte de la construcción del adolescente y de la personalidad a partir de va a ser el tiempo libre. El tiempo libre va a ser una característica de suma importancia y hoy en día, después del todo lo que generó el 2020 a nivel social, esto nos demuestra que el uso del tiempo libre es un factor de salud mental sumamente importante y esto se desarrolla en la adolescencia. Durante la adolescencia, cuando el adolescente, cuando el chico o la chica se está buscando, también comienza a probar ambientes que le permiten crecer, que le permiten disfrutar. Desarrollan hobbies en la adolescencia, es la etapa fundamental para el desarrollo de hobbies. Si no desarrollaste hobbies en tu adolescencia, no es que no vayas a desarrollarlos en grande, es que te va a costar incorporarlos como un hábito de vida cuando seas más grande, sin que sea un factor de vicio. Porque, por ejemplo, el tema de juntarse a jugar cachos o a jugar loba puede convertirse en un factor de vicio, muy entre comillas la palabra vicio, porque de pronto en realidad te juntas con los de la frater a jugar billar o a jugar cachos, pero es por el tema de apostar, no por el tema de que sea un hobby para pasar el tiempo, para distraerte, es más por el tema de apuesta. Mientras que los adolescentes no se fijan en esto, se fijan en disfrutar el rato. Y este disfrute inocente es lo que te va a llevar a desarrollar los hobbies que van a cuidar tu salud mental en alguna medida. Durante la adolescencia vas descubriendo tus habilidades. Hay algo muy importante, cuando vos tenés víctimas de bullying, es sumamente importante administrarles el tiempo libre de una manera que les permita desarrollar resiliencia. Un chiquito, una chiquita que recibe bullying es una persona que su existencia no es valorada, no es tomada en cuenta, por lo menos no en su entorno social inmediato que es la escuela. Por lo tanto, vos necesitas permitirle que encuentre sus habilidades y que encuentre un espacio distinto para brillar. En el colegio es el chico tímido o es la chica tímida. Entonces, señor papá, ¿sabe qué? Métalo a su hijo, métala a su hija a clases de canto, a clases de teatro, a clases de inglés, afuera del colegio, que cree un entorno social separado, distinto, diferente. Y esto es lo que le va a permitir realmente sobreponerse a todo este ambiente hostil en el que se está desarrollando. Perdón, se me apareció una cosita. Ya. Entonces, el señor Erickson nos decía que el tiempo libre permite la moratoria psicosocial. Es decir, en el tiempo libre es donde vamos a desarrollar realmente nuestra vida social y nuestra vida psicológica a partir del entorno social. Porque en el tiempo que está el chico ocupado, que está estresado, que está exigido, va a desarrollar habilidades intelectuales, va a desarrollar hábitos de comportamiento, va a desarrollar disciplina, sí, pero no va a desarrollar, por ejemplo, carisma, no va a desarrollar facilidad de palabra, no va a desarrollar facilidad de socialización, no va a incorporar un repertorio de conductas sociales, que esto lo desarrollas en tu tiempo libre, cuando estás con tu grupo de amigos, saliendo a patinar, tocando tus instrumentos con tu banda, yendo al gimnasio con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu vecino. Son estas actividades las que realmente
permiten que el chico desarrolle sus habilidades. Cuando haces el tiempo libre a solas, el chico que se encierra a jugar videojuegos le restringe el desarrollo de habilidades sociales, a menos que este chico, aparte de jugar videojuegos, pertenezca a comunidades en línea, que esto es algo que yo últimamente me he hecho muy, apoyo mucho la existencia de las comunidades en línea, porque las comunidades en línea han salvado de muchas cosas a adolescentes que se enfrentaron a la soledad absoluta en la época de la pandemia. Entonces, esto también es un uso de su tiempo libre que les va a permitir esto siguiente: un distanciamiento de las exigencias para poder ser objetivos con su rol social. Cuando no estás en función de ser evaluado, que si te portas bien, que si te portas mal, que si gritas, que si te paras, que si te sentás, que si llegas tarde o temprano, que si tu ropa, que si estás o no con uniforme, que si hiciste o no la tarea, cuando te distancias de todo esto, realmente te permite encontrarte con mayor facilidad. Los chicos que tienen una vida social más activa son chicos que van a tener mayor salud mental siempre y cuando su entorno sea saludable. ¿Qué pasa en esta fase en la que se está buscando? El adolescente tiene dos características importantísimas y que pueden resultar a veces un poco odiosas: el fanatismo y la actitud de repudio. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo durante la adolescencia, estamos hablando de alguien que trata de encontrarse. Y cuando tratas de encontrarte, te vas a ir enamorando de 1000 ideas diferentes. No me acuerdo qué autor es el que dice que si en la adolescencia no fuiste comunista y en la universidad no dormiste en cana, no viviste tu vida. Y esto tiene que ver justamente con el factor de fanatismo. El factor de fanatismo va a hacer que vos encontres tus valores reflejados en un tipo de ideología y defendás esta ideología a capa y espada. Es este nivel de defender, de ser consecuente, de ser idealista, que te lleva a no respetar el derecho de los demás a estar en desacuerdo, no respetar el derecho de los demás a pensar de una manera distinta, está de acuerdo con vos, pero no del todo, y no poder ser tolerante. Los niveles de intolerancia se sobredimensionan durante esta etapa, porque tenés a los chicos que son, bueno, no sé, antes había bastante problema con la comunidad que era los fanáticos de Justin Bieber versus los fanáticos de Selena Gómez. Y era una cosa terrible en la que por todas las redes sociales se agarraban y muchas veces generaba muchos problemas. Ahorita el tema del fanatismo está llevando a la cultura de la cancelación, en la que porque tal youtuber, porque tal influencer dijo, hizo, no hizo tal cosa, tiene cantidades industriales de adolescentes que le llueven con insultos o directamente se ponen a reportar sus cuentas hasta cerrarlas. Y es justamente por este factor de fanatismo. Si ustedes se ponen a prestar un poquito de atención en todas las tendencias que se forman en redes sociales, tenés chicos de 14 a 16 años que son los más activos, los que más opinan, los que más dan likes, dislikes y todo lo demás, porque es por esto, porque ellos están persiguiendo ideales. Y si ustedes ahorita... Sí, si ahorita ustedes se ponen a mirar hacia atrás un poquito y a mirar su yo de 14, 15 años, posiblemente van a hacer esto y van a decir, ay, no. Y cuando sean un poco más grandecitos, se van a encontrar con esto, con su yo fanático de la adolescencia, y les va a costar incorporarlo y van a tener alguna crisis existencial al respecto, pero esto fue parte de crecer, porque este yo fanático que era ferviente con ciertas ideas que lo identificaban en ese momento, el hecho de aferrarte a una idea significa repudiar una segunda idea. Es como que no, yo soy católica, yo soy mariana, yo voy a los retiros todos los carnavales y todos los evangélicos son sectas. Y eso es lo que a mí me define. Me defino en función de lo que soy, pero principalmente en función de lo que rechazo de los demás, porque eso es lo que me permite ser un yo integrado.
Y aquí vamos al siguiente paso, al repudio. Esta es la otra cara de la misma moneda. El repudio va a producirse cuando existe una incapacidad de determinarte como un individuo individual, como un ser individual, como un yo propio. Entonces esto te produce, te lleva a generar una identidad de masa, una identidad colectiva. No es que tenés un trastorno de identidad múltiple, no. Una identidad colectiva lo vemos acá, lo vemos en las barras bravas, es donde más nos encontramos esta identidad colectiva. Cuando vos escuchás, generalmente cuando vas en el micro escuchando la radio, escuchás que comienzan a leer los mensajes de WhatsApp que mandan a la radio, y alguien dice es que nosotros los luministas pues somos fieles. Y vos te quedás pensando en, ¿será que esta persona es consciente de cuántos luministas existen en Santa Cruz? Y ahí te comenzás si te comenzás a hacer preguntas respecto a estas afirmaciones tan grandes, te das cuenta que existe una mezcla entre la identidad personal de este ser y su identidad de masa. Porque a lo mejor no tiene nada que ver el color de camiseta que te pones o el equipo que apoyas con tus características personales, con tus valores de ser fiel o no serlo, de ser machista o no serlo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero esta persona se determina a partir de esto, a partir de su equipo de fútbol. O esta persona se define a partir de ahora pasa muchísimo que es a partir de la identidad de género o es a partir de la identidad, de la orientación sexual, que generalizan al punto de producir una identidad en masa por no asumir una identidad personal. Es un rechazo a la capacidad de ser uno solo. Esta persona no es capaz de decir yo soy así. No, nosotros somos así. Todos somos así. Y en consecuencia esto te lleva al segundo paso, que es la generalización hacia el otro. Si los luministas somos todos fieles, todos los orientistas son infieles. Producís estas dicotomías. Existe una fusión con el grupo social y su identidad está inmersa totalmente en la identidad del grupo. El aspecto más patológico de esto, el aspecto más llamativo o más peligroso, es cuando este rechazo a la individualidad se convierte en una identidad de pandilla. Ese es el aspecto más grave de esta situación, del no ser capaz de ser un yo mismo y comenzar a tener una mentalidad de colmena. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los factores de identidad? Porque vamos a ir a otra cosa. ¿Nada? Ninguna. Ninguna. Perfecto. Yo les voy a hacer una pregunta porque me interesa saber si ustedes han entendido bien esto. ¿Ustedes sabían que hasta hace no mucho tiempo, en realidad hasta la guerra del Golfo, o sea, hasta la guerra en Irak y en Irán, en Afganistán, existía una cierta preferencia por incorporar soldados menores de 18 años, pese a que esto no fuese legal, y hoy en día las guerrillas reclutan chicos de 8 a 12 años para darles armas a partir de los 14. ¿En qué creen ustedes que se apoya esta creencia de que un soldado de 14 o 16 años es más eficiente que un soldado de 21? ¿En qué creen que se respalda esta creencia? ¿Ustedes piensan que es real o no? ¿Será cierto que un soldado de 14 o 16 años es más eficiente que un soldado de 21? Mentalmente quizás, profe. No es eficiente físicamente, pero mentalmente se puede, digamos, se puede manipular, se puede poner creencias en esa persona. Ya. Sería que se puede manipular. Ya, se lo puede manipular. ¿En función de qué? La respuesta está ahorita en sus pantallas. ¿En función de qué es que este soldadito de 14, 15 años
va a asesinar muchas más personas que uno de 21. Repudio, Fanatismo. repudio hacia esa persona, Exacto. contra sus combatientes. Ok, va muy bien. En función a que justamente su identidad se va a formar a partir del repudio. Este chico que ha sido moldeado, que ha sido reclutado por una guerrilla desde los 12 años, no es capaz de identificarse como Juan Pérez, es capaz de identificarse como miembro del comando X. Y como miembro del comando X, yo no conozco personas que no pertenecen al comando X. Son enemigos. Y la lógica del enemigo es una lógica deshumanizante. Han entendido muy bien el concepto. No es fanatismo, ojo, es repudio. Es una lógica de repudio. Alguien se sorprende. Es como en toda guerra, pues, buenísimo. En toda guerra, confrontamiento, siempre es el repudio hacia su rival. Correcto, pero Exactamente. no confundamos este término repudio con un sentimiento hacia el otro. Ojo, cuando el señor Erickson nos habla de este término repudio, nos está hablando del repudio hacia la unidad propia, no es hacia el otro. Sí. El fanatismo te produce desprecio hacia el otro. El fanatismo te produce un egocentrismo. El fanático es alguien que soy yo y solo yo y lo que yo creo es lo mejor del mundo. Ese es el fanático. Cierto. La lógica repudio es la lógica de no soy un yo, soy un nosotros. El ser un nosotros, todo lo que a mi grupo le afecta, me afecta a mí. Es distinto. No es un repudio, no es un rechazo hacia el otro no te importa. Tu grupo es lo supremo y lo máximo. Esta es la diferencia, por eso te dice fanatismo versus repudio. Fanatismo es un yo, y repudio es un nosotros porque el yo no existe. ¿Ya? Tengan cuidado con no confundir los conceptos. Y ahora vamos a hablar hablamos de la vida escolar, que es repasar un poquito más de lo que ya hemos visto. Hablamos de las capacidades intelectuales y del nivel de madurez intelectual del adolescente. La vida escolar le permite desarrollar todas las dimensiones de la individualidad y las dimensiones grupales. En la vida escolar donde el chico se va a poner a prueba permanentemente, porque el grupo te pone a prueba permanentemente. Ponen a prueba tu tolerancia, ponen a prueba tu capacidad de adaptación, ponen a prueba tus habilidades, ponen a prueba tu raciocinio. El mundo emocional del adolescente está permanentemente bombardeado durante la vida escolar. Este tiempo de los chicos fuera de aula, fuera de la escuela, perdón, estoy sufriendo mucho en este momento porque estoy con una alergia que no se imaginan. El mundo emocional del adolescente está bombardeado porque todo lo que pasa en tu entorno cuando estás en el colegio tiene un eco en tu mundo afectivo. Esa persona te cae bien, esa persona te cae mal, esa persona te cansa, extrañas pasar más tiempo con esa persona. Tu mejor amigo, tu mejor amiga está en el paralelo, en un curso superior o en un curso inferior. Entonces estás permanentemente esperando el recreo para pasar tiempo con esa persona. O tu pareja está en otro curso. O por el contrario, la persona que te hace bullying está en otro curso, por lo tanto tus emociones giran en torno a estoy feliz mientras estoy en clase y no me gusta el recreo porque me obligan a salir del curso. ¿Alguien está con su micro prendido? Ya lo apago. Perfecto. Luego tenemos que en esta época, ya vimos, cuando vimos el desarrollo de la inteligencia, surge el pensamiento abstracto. Las operaciones mentales son en base a razonamiento hipotético y deductivo. El pensamiento abstracto habíamos dicho que es la capacidad de entender conceptos sin tenerlos en nuestras manos. Ese es el pensamiento abstracto. Todo lo que estamos haciendo ahorita es un ejercicio de abstracción, porque yo les estoy explicando un montón de conceptos en base a ejemplos, a situaciones hipotéticas, y no les estoy diciendo esto es caliente y esto es frío, y les estoy entregando una tacita de té y un hielito. No necesitan ya ustedes a esta edad
que los objetos sean concretos. O sea, si yo les enseño a ustedes jugando, ustedes la van a pasar súper bien, a lo mejor van a aprender más rápido, pero pueden aprender sin estar jugando, a diferencia del niño pequeño. Las operaciones mentales hipotéticas deductivas, habíamos dicho que lo hipotético es la capacidad de considerar múltiples variables o múltiples posibilidades respecto a lo que está sucediendo. Este es el razonamiento hipotético. Buscar múltiples explicaciones al mismo tiempo, y eso es crear hipótesis. Y deductivo, porque a partir de todas estas hipótesis nosotros comenzamos a sacar conclusiones y ver cuál de estas hipótesis puede ser la real, y finalmente elegimos una. Me dejó en visto. Le habrán hablado cuando leyó el mensaje, se habrá quedado sin batería cuando abrió mi mensaje. ¿Será que esta persona está ocupada? ¿Será que esta persona está enojada conmigo? ¿Será que esta persona está consultándole a alguien más antes de responderme? ¿Será que esta persona le tocó en la bandeja el marcar como leído y en realidad no abrió mi mensaje? ¿Será que le pasó algo? ¿Le dio un infarto cuando leyó mi mensaje, por eso no me respondió? ¿No quiere hablar más conmigo? Múltiples hipótesis. Y luego te pones a pensar en, bueno, pero el mensaje que yo le mandé es un, ¿sabes qué? No quiero verte más, no me hables. Entonces deduzco que no quiere discutir, por lo tanto no me va a responder más hasta que yo le hable. Por eso me dejó en visto. He llegado a una conclusión a partir de ir considerando las hipótesis. Y esa capacidad se adquiere a partir de la adolescencia. Un niño no hace este ejercicio mental. Y aquí entramos a un tema un poco más delicado, el desarrollo de la sexualidad. Durante la adolescencia se comienza a construir el concepto de intimidad. Cuando hablamos de intimidad, estamos hablando del máximo nivel de vulnerabilidad compartida. Nosotros alcanzamos intimidad con una persona con la que somos capaces de expresar todas nuestras emociones y largarnos a llorar sin sentir ninguna vergüenza. Tu primer nivel de intimidad lo vas a lograr con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, porque es esta la persona que te va a conocer más profundamente. Es esta la persona con la que te va a dar menos vergüenza contarle tus problemas, que te peleaste con tu mamá, que te peleaste con tu papá, que te castigaron, que te pegaron, que te pusieron los cuernos o que estás pensando que te están poniendo los cuernos. Con esta persona alcanzas niveles de intimidad más profundos. Y el nivel de la intimidad sexual implica justamente superar la intimidad emocional. En la adolescencia, no nos olvidemos que, aquí voy a hacer un paréntesis, y es que la adolescencia es una etapa que te lleva a experimentar el proceso de iniciación de la vida sexual, porque las hormonas están en su auge, pero es la peor idea iniciar la vida sexual durante la adolescencia, porque durante la adolescencia no existe madurez emocional suficiente para poder sostener este nivel de intimidad. El iniciar tu vida sexual implica mostrar todas tus vulnerabilidades de una sola, porque tu cuerpo está cambiando permanentemente, entonces nunca estás completamente seguro o segura de que aceptas ese cuerpo que tenés, y lo estás exponiendo a que sea juzgado por alguien más, y en la mayoría de los casos es alguien que te importa mucho sus juicios de valor. ¿Confías en tu nivel de atractivo o no? ¿Cuánto confías en tu nivel de atractivo con ropa? ¿Cuánto confías en tu nivel de atractivo sin ropa? Todo este nivel toda esta intimidad que vas a compartir con alguien, cuando sos muy joven no estás en el punto exacto para hacerlo. Es por eso que incluso está penalizada las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad, precisamente porque existe un nivel de coacción. El adolescente no se va a dar cuenta, porque el adolescente es emocionalmente, es fácil de dirigir a un adolescente cuando vos podés más o menos hacerle sentir que entendés sus emociones, o que sus emociones te importan. Cuando vos pones a una persona de 18, 19 años junto a una de 14 o 15, el manejo de las emociones es muy distinto. No importa si el menor de edad es hombre o mujer, no importa si el mayor de edad es hombre o mujer. Lo que importa es que
la persona que es mayor de edad tiene mayor capacidad de regular sus emociones y en consecuencia de regular las emociones del otro. Estás poniendo a alguien que es emocionalmente todavía un niño inseguro y asustado frente a una persona que no lo es. Y es por esto que están penadas por ley las relaciones, y esto se llama estupro. El estupro va a ser un consentimiento viciado, un consentimiento coaccionado, es decir, no agrediste sexualmente a un menor de edad, lo condicionaste a que te diga que sí. Y esto no quita el hecho de que va a haber una fragmentación en esa persona. El iniciarse sexualmente a muy temprana edad va a generar grandes dificultades estructurales en la persona. Una persona que llega a los 21, 23, 25 años con problemas de relacionamiento, altamente celosa, altamente inestable, vas a darte cuenta que su historia de su vida sexual inició muy temprano, sea o no sea con consentimiento. La vida sexual, el desarrollo de la vida sexual va a implicar un equilibrio entre la relación dependencia-independencia con relación al otro. ¿En qué nivel yo soy emocionalmente dependiente y en qué nivel soy emocionalmente independiente? Esto no tiene que ver con un aspecto patológico. Cuando existe una relación de pareja, hay un nivel de dependencia emocional siempre. Y esto es lo que genera justamente la responsabilidad afectiva en la otra persona. Porque a vos como pareja, ya sea pareja solamente sexual o pareja formalmente hablando, lo que el otro haga o deje de hacer con relación a vos te afecta. Entonces hay un nivel de dependencia. Y el nivel de independencia es el nivel de ser capaz de tomar decisiones a pesar de. ¿Cuánto te afecta que a tu pareja le guste la ropa que llevas? O que a tu pareja le moleste la ropa que llevas. Ahí es un conflicto de dependencia-independencia. A mí me afecta su mal humor, pero soy perfectamente capaz de elegir con qué ropa me siento más cómoda. Ahí se encuentra este conflicto de dependencia-independencia y es ahí donde la persona es capaz de lidiar con esto o no. Yo a mis 29 años soy perfectamente capaz de lidiar con esto. No sé si ustedes a los 18 o 19 van a poder lidiar con esto, o no sé si alguien de 14 pueda lidiar con esto. Son distintos niveles de madurez y de desarrollo a partir de la vida afectiva y en consecuencia la vida sexual. Creo que me puse un poco sermonera. La sexualidad y lo sentimental se va a estructurar de manera diferente con relación a la mujer y al hombre. Y aquí estamos hablando de mujer y hombre fisiológicamente hablando, porque ya vimos que la lógica cerebral es un poco diferente por la influencia de las hormonas. Esto no tiene que ver con tu orientación sexual, tiene que ver con tu sexualidad fisiológicamente hablando. En la mujer, el desarrollo sexual va a pasar primero por el filtro afectivo. ¿Por qué? Esto tiene que ver con una condicionante evolutiva. La mujer, desde antes de ser un Homo sapiens, desde que era un simio humanoide, necesitaba una seguridad afectiva antes de proceder al acto sexual. ¿Por qué? Porque biológicamente el acto sexual va a ir orientado a la reproducción. Y una hembra preñada necesita protección. Una hembra preñada es vulnerable. Y estamos hablando de la etapa evolutiva antes de ser seres humanos. Sin embargo, en algún punto, nuestro cerebro evolucionó hacia que las relaciones sexuales no solamente tenían fines reproductivos, sino que también se podían realizar meramente con el fin de placer. Los seres humanos, los orangutanes y los delfines son los únicos que tienen relaciones sexuales por placer y no solamente para reproducción, que tienen relaciones sexuales fuera de la etapa fértil de la mujer. En todos los demás seres solamente se produce la relación sexual cuando la mujer está dispuesta o cuando la hembra está dispuesta a la reproducción. Cuando la perrita está en celo, cuando la gatita está en celo, cuando la conejita está en celo, cuando la vaca está en celo,
Solamente en ese momento se produce la relación sexual. En los humanos, orangutanes y delfines no. No necesita ella estar en celo, no necesita ella estar con un óvulo diciendo, fecúndenme. No necesita estar pasando eso en el cuerpo de ella para que se produzca la relación sexual. Se produce meramente por placer. Y es aquí donde se encuentra el conflicto entre que hoy en día la vida sexual es mucho más liberal. Y pasa seguido, bastante, y TikTok les miente en lo que dicen de que las mujeres porque producimos más oxitocina es que nos enamoramos, mientras que los hombres son perfectamente capaces de tener relaciones sexuales sin enamorarse. No, no, no es culpa de la oxitocina precisamente. Es culpa de que tu estructura cerebral te condiciona a sentirte vulnerable en torno al acto sexual. Porque instintivamente el acto sexual es una vulnerabilidad para la mujer, para la hembra. Y de aquí que se desprende la necesidad de protección y aprobación de la pareja sexual. Por tanto, en la medida que la mujer supera esto, o es capaz de regular esto, se produce una madurez psicoafectiva. Por eso es que las mujercitas maduran psicoafectivamente antes que los chicos, porque ellas se cuestionan todo esto antes de dar ese paso. Ellas atraviesan todo este abismo para decidir tener relaciones sexuales con su parejita. Y es por eso que se produce tanta vulnerabilidad, es por eso que se fragmentan tanto cuando tuvieron su primera relación sexual, su primer pareja sexual, y esto no llegó a protección o aprobación por parte de la pareja. El chico se dio el gusto y la largó. Y estas chicas, ¿cómo cuesta levantarla? Justamente por esto, por toda la transición emocional que ellas tienen que hacer para decidir tener esta relación sexual. Ya cuando se produjo un nivel de madurez psicoafectiva, cuesta mucho menos, le cuesta menos, pero la probabilidad de que se quede adherida a esa pareja sexual está y existe, y es una ruleta rusa que a veces pasa y a veces no. Y conforme más grande es la chica, conforme mayor es la chica, ella es más capaz de regular esto. No es capaz de evitar enamorarse. Es capaz de lidiar con las emociones negativas que implica el haberte enamorado de la persona que no debías. Pero esto se logra con la madurez. Es impensable que una chica de 14 años sea capaz de hacerlo. A menos que, ¿no?, pasen ciertas cosas. En el caso del varoncito, la energía sexual es muy demandante. Y además existe una mayor libertad sexual por las condicionantes culturales. El hombre, evolutivamente, fisiológicamente, va a tener este impulso reproductivo de establecer su estirpe por encima de las demás. ¿Por qué pasa esto? ¿Por el machismo patriarcal? No, no pasa por esto. Cuando éramos todos simios, existían distintos tipos de estructuración cerebral, que eran las que lograban que una especie pueda dominar a otra. Porque no nos olvidemos que si miramos nosotros la línea evolutiva del ser humano, en realidad tiene un punto de ramificación hacia atrás. Habían distintos tipos de lémures que prometían convertirse, que prometían evolucionar para ser la especie dominante. Y es en esta etapa en la que había compatibilidad genética entre 2 o 3 especies de lémures distintas, que cada especie quería dominar por encima de las demás. Y es de ahí que surge justamente esta tendencia a tanta libertad sexual para el varón y tanta restricción sexual para la mujer. Es de aquí que surge biológicamente esta lógica de tratar de fecundar la mayor cantidad de hembras posibles a diferencia de ella. Porque como ella
al estar preñada necesita protección, entonces ella va a buscar una seguridad. Mientras que él tiene la lógica de mi especie tiene que dominar por encima de las demás. Ni siquiera es mi apellido o mi color de ojos, es mi especie. Es un mandato más especista. Entonces es de aquí que surgen todas estas construcciones que hoy en día las queremos deconstruir y no sé qué y no sé cuánto. Esta lógica es muy primitiva y está ahí y existe. Aparte de los condicionamientos culturales que van a reprimir el desarrollo psicoafectivo y lo van a retrasar. El hombre va a incorporar el amor a la relación sexual muchísimo más tarde que la mujer. Porque el hombre en algún punto va a desarrollar esta necesidad de protección al encontrar que en la relación fija es donde él encuentra contención y encuentra validación emocional. Pero es hasta que él la necesite la validación emocional. Porque la validación emocional puede tenerla con la mamá, la validación emocional puede tenerla con los amigos, la validación emocional puede tenerla mediante mecanismos narcisistas de soy el mejor en X cosa, sobresalgo, por lo tanto, esta es la validación emocional suficiente que yo tengo y no tengo que asociarla a una pareja. Y bien, en el aspecto sentimental, habíamos dicho que en el varón existe una intensidad pulsional. Me equivoqué de diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay violencia sexual durante esta etapa? Cuando hay violencia sexual durante esta etapa, es una de las situaciones que más van a desestructurar. No nos olvidemos que nuestra estructura de personalidad, al final de cuentas, va a hacer un eco en nuestra manera de vincularnos y de comportarnos con nuestro entorno y con el otro. Durante la etapa de la adolescencia, el ser víctimas de violencia sexual va a desestructurar esta estructura que se fue construyendo. La va a quebrantar, la va a fragmentar, la va a debilitar. A diferencia de la violencia sexual en la infancia, la violencia sexual en la infancia va a depender, las secuelas que esta deje va a depender demasiado de las consecuencias a las que esta violencia sexual llevó. Si la violencia sexual fue de tipo abuso, chicos, los que van a estudiar comunicación social, por favor, presten atención en este momento. Abuso sexual no es sinónimo de violación. Son dos cosas completamente diferentes. El abuso sexual va a estar relacionado con los tocamientos. Solamente tocamientos. Esto es un abuso sexual. La estimulación sexual mediante dirigir al niño a situaciones inapropiadas. Hablarles de sexo, mostrarles pornografía, o el hecho de que los padres no tengan restricciones para tener su vida sexual y lo hacen enfrente de sus niños. Todo esto va a ser considerado un abuso sexual, porque estás induciendo a un niño a algo que no entiende y que no puede dominar, y por lo general lo vas a asustar mucho. Mientras que la violación es el acto de violencia descarnada, es el acceso sexual sin consentimiento. Esta es la violación. No son sinónimos, son completamente diferentes y las consecuencias son completamente distintas. Una persona que sufrió un abuso sexual en niño va a ser una persona posiblemente más tímida, más cohibida, más restringida, y le va a costar un poquito más confiar en las otras personas, porque va a desconfiar de sus propias emociones, en el sentido de, si este abuso sexual fue por tocamientos, esta persona cuando se sienta atraída sexualmente a alguien, va a sentir un nivel de asco, de desconfianza, es como que, ay no, pero ¿por qué? Y le va a costar, pero hasta ahí. Cuando esta personita es abusada sexualmente en la pubertad o la adolescencia, se va a producir una tendencia a descontrolar los impulsos. En el sentido de, te estimularon cuando tu cuerpo estaba listo, pero tu mente no.
Por lo tanto, vas a estar buscando, te va a costar regular y poner ese freno. Cuando se produce violencia, cuando se produce una violación en la infancia, una violación no va a generar una secuela psicológica muy distinta a una paliza traumática. Es violencia, es un cuerpito que queda lastimado y duele. En eso se resume en el sufrimiento del niño. El niño o la niña recibe una violación, reciben tratamientos médicos, hospitalizaciones, está asustada o está asustado porque está lastimado o lastimada. No es muy distinto a papá llegó ebrio y me agarró a patadas y me quebró 2 costillas cuando tenía 8 años. No es muy distinto. O a mamá perdió el control, se enojó demasiado y me tiró una olla por la cabeza y me abrió un tajo. El factor traumático va a ir asociado al sufrimiento corporal. ¿Qué tanto te dolió? ¿Qué tan largo fue el tratamiento al que te viste expuesto o expuesta? Cuando la violencia sexual, es decir, la violación se produce en la pubertad o en la adolescencia, va a desestructurar casi todo el aspecto emocional e identitario. Hay un caso que fue, creo que el segundo paciente que atendí en mi vida, que es un chico de 13 años que entra al consultorio que estaba muy ansioso. En ese entonces yo era psicóloga en un colegio, y en mi ámbito era más la atención clínica, porque eran chicos un poco especiales los que habían ahí. Y este niño entra angustiado, ansioso, y comienza a contarme que se peleó con alguien, que no sé qué, que no sé cuánto. Y llega un punto en el que él me dice, es que, o sea, ¿usted no se dio cuenta? Me dice. Y yo le digo, ¿de qué? Es que creo que yo soy gay. Y el chico tenía, como les digo, tenía 13 años. Todavía su pubertad no había hecho toda su magia. Él seguía teniendo voz de niño, él seguía siendo un poco bajito. Y tenía ciertos ademanes un poco afeminados, sí, pero esto se explicaba más en el hecho de que él se crió en un entorno donde solamente había mujeres. Estaba la mamá, estaba la tía, estaba la abuela, y eran mamás y eran mujeres altamente dominantes, de carácter muy fuerte. Estas señoras tenían su panadería en la casa, entonces todo giraba en torno a la actividad femenina en la casa, y es inevitable que él haya tenido ciertos gestos como el, ¡ay, hija! Pero esto no determina su identidad sexual. Y este niño, cuando yo le pregunto por qué me dice eso, de dónde sale esto, ahí aparece el hecho de que él había sido violado el año anterior. Y es por esto que él decía, no, pero es que yo tengo que ser, o sea, yo debo ser fresco, esa era su frase, yo debo ser fresco porque algo en mí atrajo a ese tipo. Y es aquí cuando yo les digo que se desestructura absolutamente todo a partir de esto, porque estás en la fase en la que estás construyendo tu identidad, la estás afirmando, y de pronto te pasa algo que no fue vos no tuviste el permiso, vos no le diste el permiso, vos no generaste la situación, y sucedió. Y no solamente te dolió físicamente, sino que también te dolió emocionalmente, porque a esta edad vos sos consciente de que no querías. A diferencia del niño pequeño, que el niño pequeño es consciente de que no merecía que lo lastimen. Pero cuando sos más grande, vos sos consciente de que vos no querías que esto te pase, y posiblemente vos dijiste que no, o intentaste escaparte, o intentaste pelear, y de todos modos sucedió. Y es aquí cuando la construcción de identitaria se hace un trabajo empinadísimo, y muchas veces, si esta violencia sexual se hace algo, es algo habitual, no fue un evento traumático, sino que quien comete esto es alguien que vive en tu casa, se hace muchísimo más difícil. Preguntas, dudas. Dice, ¿eso no es un tipo de condicionamiento que le están formando al niño? El que nos contó de la anécdota. No es un condicionamiento, porque el condicionamiento viene por un aprendizaje, pero es algo completamente externo. Más ¿Y acaso no es un aprendizaje de las tías, no, de
la Vos decís, sociedad. vos decís el tema de los ademanes afeminados, entre comillas. ¿A eso te referís? Sí, sí. En realidad sí es un aprendizaje, pero es un aprendizaje más de tipo modelado, ¿me entendés? Porque él vio que los gestos de emoción en su casa son eso. Cuando todos se sorprenden, hacen como que, ¡ay, Dios mío! Entonces él inconscientemente adquirió esos ademanes. No es un condicionamiento consciente. Cuando hablamos de condicionamiento propiamente dicho, citando al señor Skinner, vamos a hablar de un aprendizaje consciente. Yo hago esto porque yo sé que tengo esta consecuencia. Mientras que Bandura te habla de los modelados, que son aprendizajes no conscientes. No vamos a hablar de inconscientes porque lo metemos a Freud, pero son aprendizajes no intencionales. Vos adquiriste eso, no sabes ni en qué momento, pero aprendiste a hacerlo de esa forma. Es un modelado más que un condicionamiento. ¿Alguna pregunta más? Licen, ¿será que me puede repetir, por favor, la diferencia entre abuso sexual y violación? Claro que sí. El abuso sexual se relaciona a una estimulación sexual sin penetración. Ese va a ser el abuso. El tocar, el acariciar, el manoseo o el inducir a situaciones de roces. Todo esto es abuso. Mientras que la violación es la penetración directamente, sin consentimiento. Y ojo, la violación puede ir de ambos lados, ¿no? De tanto los hombres como las mujeres, y no precisamente hombres por hombres. También existe violación de mujer hacia hombre, claro que sí. ¿Cómo Entonces, se daría, Licen, esa Gracias, violación de licenciada. mujer a hombre? la violación de la mujer al hombre pues tiene que ver con estimulación fisiológica y lo mismo, o sea, es una mujer que tiene relaciones sexuales con vos sin tu permiso y sin que vos lo hayas buscado, sin que vos lo hayas consentido. Así son ellas, profe. Licen, No sé si así son ellas, hay gente mala en todos lados. una pregunta. Pregunte. ¿Por qué la sociedad, eso de las violaciones, cuando es de hombre a mujer, lo ven más fuerte que una mujer a un joven? Dando que a veces tienen la misma edad, ¿no ves? Ujú. Digamos, una mujer adulta a un niño, pero no lo ven tan grave como un hombre adulto a una niña. Es por un factor de creencia. Lo que pasa es que, a ver, si vamos a hablar fisiológicamente, únicamente desde el ámbito fisiológico, el hombre, para que se produzca el coito es la penetración físicamente hablando, necesita un nivel de estimulación para tener una erección, justamente. Entonces se confunde con que, pero en algo a vos te debió haber gustado la tipa para que pueda llegar a pasar. Se construye esa creencia, al igual que la creencia de si hubo orgasmo no fue violación. Es decir, si el hombre que estaba violando a la mujer la hizo gemir, entonces no te violó, te gustó nomás. No, no es cierto. Si vos no lo buscaste y vos no lo pediste, y vos estás más bien tratando de evadir la situación, entonces sí estás sufriendo una violación. Y ni hablar de las agresiones, ni hablar de cuando, y que he visto yo, alguna vez vi un caso de un chiquito que le dieron energizantes para que pueda funcionar. Y obviamente, o sea, el energizante que hace que tu sangre circule más rápido y te produce una erección, pues sí. ¿Y el chico fue violado? Sí. Entonces, la sociedad va a tener una tendencia a sospechar del chico que dice fui violado. ¿Por qué? Porque te le dicen, pero ¿cómo una mujer te va a violar? O sea, ¿qué te hizo para que? Pero a vos te gustó, porque vos sí funcionaste en la situación. Son creencias, porque las personas no entienden del todo la fisiología del cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Le comento que a un primo, Uh-huh. le ocurrió así una violación a temprana edad, a una edad puberta.
Ujú. Y al tener esa violación, digamos, con una mujer